El en sí la Lumen Mentielvo, bienvenidos a Magos y Medianos y a esta segunda parte del vídeo de Galadriel donde vamos a continuar contando su historia, la historia de uno de los personajes más importantes de la obra de Tolkien y por supuesto uno de mis favoritos. Nos habíamos quedado en el fin de la segunda edad, vamos a por la tercera edad. No querrás privar de su apoyo a un anciano. Tras la batalla de la Última Alianza y la desaparición de Sauron, Celeborn y Galadriel moran durante un tiempo en Imladris. Y en el año 109 de la Tercera Edad, Elrond y su hija Celebrian se casan, lo que les convierte en parientes. La suegra de Elrond es Galadriel. No todo el mundo puede decir mi suegra es Galadriel. Aquí también hay un par de versiones. Igual que en el vídeo anterior os conté que había versiones diferentes de la misma historia, aquí hay una diferencia importante entre versiones porque en los cuentos inconclusos Celeborn y Galadriel tienen otro hijo, y este es Amroth, príncipe de Lórien. Pero esto se contradecía tanto con los textos del Señor de los Anillos que había publicado Tolkien que Christopher no consideró oportuno incluirlo en el Silmarillion. Y como es verdad que resulta extraño que Galadriel y Celeborn tengan un hijo y no se le nombre en todo el libro del Señor de los Anillos, ni siquiera en los apéndices, creo que voy a dejar la historia de Amroth para el final. El caso es que un Amroth hubo. Príncipe de Lórien, rey de Lórien. En unas versiones es su hijo y en otras no. Pero fuera su hijo o no, cuando Amroth muere, Galadriel y Celeborn toman el mando de Lórien. Y gobernaron de forma conjunta como iguales. Se les dio el título de señor y dama de los Galadrim. Nunca se consideraron reyes y nunca llevaron ninguna corona, salvo ornamental. Galadriel había plantado allí las semillas de Malorn que le había dado Gil-galad, y allí sí crecieron y florecieron los árboles altos y fuertes. Y fueron los únicos que estaban al este del mar, y de ahí el nombre de este país. Lorinand, que significa Valle Dorado, o Laurelin Lorinand, el Valle de Oro que canta, porque ya sabéis que las hojas del Malorn son doradas. Sufrió diversas transformaciones hasta convertirse en Lothlórien o simplemente Lórien como conocemos en El Señor de los Anillos. En el año 2463 de la Tercera Edad se forma el Concilio Blanco, de la que Galadriel no solo es parte sino que es una de las personas que impulsa a que este concilio se forme. Como tenía capacidad de ver más cosas que los demás, ella quería que Gandalf fuese el líder del concilio, pero al final pues la vida se interpuso y acabó siendo Saruman, del que ella desconfiaba. Spoiler, sale mal. Galadriel tenía razón. Eso es absurdo. Son precisamente los miembros del Concilio Blanco los que perciben que hay algún mal creciendo en el Bosque Negro, que antes se había llamado el Bosque Verde. Cuando Gandalf descubre que ese mal que está creciendo es Sauron, el concilio se enfrenta a él y consiguen expulsarlo. Se dice explícitamente que Galadriel participó en este enfrentamiento. No sabemos si con una espada o con sus habilidades especiales, pero realmente yo nunca me he imaginado ese combate con Sauron, con el Concilio Blanco dándose mamporros. Tampoco me lo he imaginado como lo representó el señor Jackson. Vaya eso por delante. Antes de seguir tengo que comentar que justo después de la formación del concilio, Celebrian sufre un ataque en uno de sus viajes cuando estaba yendo desde Imladris a Lórien a visitar a sus padres y es herida de muerte, con lo cual debe marcharse a Valinor para curarse o vivir para siempre en las tierras imperecederas. No he encontrado ningún texto donde se dice cómo afectó esto a Galadriel, pero creo que es importante mencionarlo. Y llegamos a la época del Señor de los Anillos, donde Galadriel lleva 2 edades y pico en la Tierra Media y está tranquilita en Lórien y con su papel de sabia consejera. Puesto que Sauron no tiene el anillo único, ella es libre de usar el suyo y, como he comentado antes, el país de Lórien florece y perdura en el tiempo. Es lo que nosotros llamaríamos una región de cuento. De hecho, me gusta mucho cómo lo describen en El Señor de los Anillos, porque creo que se entiende muy bien el efecto que el anillo de poder Nenya tiene sobre la región. Es más, solo el hecho de abandonar Lórien supone una prueba para cada uno de los miembros de la comunidad, como una reafirmación de que quieren seguir en esa misión junto a Frodo. Galadriel comparte sus habilidades para vislumbrar el futuro con Frodo y Sam cuando les deja mirar en el espejo. Me parece que este tema es muy curioso y que merece también un vídeo aparte, porque tras estudiar el personaje comprendes enseguida que ella no necesita para nada el espejo, así que me parece más bien como un recurso o un soporte para compartir su habilidad con otros y que puedan beneficiarse de ese don. Bueno, como veis es un día diferente. Hemos tenido un problema con el vídeo y cuando nos hemos puesto a editar nos hemos dado cuenta de que faltaba un vídeo entero, o sea, un clip, y se ha perdido mucho del contenido, así que les pasa a todos los youtubers.
Voy a seguir aquí por donde lo habíamos dejado, contaré unas cuantas cosas y luego retomará el vídeo anterior para contaros el final. Así que nada, bueno, estábamos hablando del espejo de Galadriel, ¿verdad? Una de las cosas importantes que suceden en la escena en la que Galadriel enseña a Frodo y Sam el espejo es que ésta resiste a la tentación del anillo. Es por esto y por sus muchos años de lucha contra la oscuridad que los Valar la perdonarán y la permitirán volver a Valinor al terminar la tercera edad. Trata muy bien a la comunidad y tanto ella como Celeborn les dan regalos muy importantes para ayudarles en su labor. Entre ellos destacaré la luz de Arendil que le dan a Frodo, la piedra Elessar que le entrega a Aragorn y que forjó nada menos que Celebrimbor, y a Gimli 3 cabellos, lo cual es bastante gracioso porque Fëanor en su día le pidió a Galadriel que le diese una de sus trenzas y Galadriel no quiso darle ni un solo cabello. Tras la marcha de la comunidad, Galadriel recibe a Gandalf, que en ese momento ya es Gandalf el Blanco, y le ayuda a equiparse para su misión. Tras la marcha de Gandalf, Lothlórien es atacada en 3 ocasiones por los ejércitos de Dol Guldur. Gracias al poder del anillo, Galadriel es capaz de repeler estos ataques y finalmente Celeborn con un ejército marcha a Dol Guldur. Cuando por fin ese lugar es tomado por los Galadrim, Galadriel va allí y gracias al poder del anillo lo purifica. Y ese será el último acto de poder de Nenya, porque después tiene lugar la destrucción del Anillo Único y el Anillo de Galadriel pierde todo su poder. Galadriel fue a la boda de Aragorn y Arwen, por supuesto porque Arwen era su nieta, y después volvió a Lothlórien. 2 años después, en el 3021 de la tercera edad, se despide de Celeborn y marcha a los Puertos Grises. En el barco que zarpa a Valinor le acompañan los otros 2 portadores de los anillos, Gandalf y Elrond, y también Frodo y Bilbo, a quien los Valar recompensan con ese viaje a las tierras imperecederas por haber sido portadores del Anillo Único. Marchó al oeste y nunca más regresó a la Tierra Media. Se nos cuenta que en algún momento de la Cuarta Edad recibió a Celeborn en las tierras imperecederas y estuvieron juntos para siempre. En el año 120 recibió a Gimli, que fue el primer y único enano al que se le permitió entrar en Valinor. Vale, ahora vamos con el problema de Amroth. En algunos textos es el hijo de Galadriel y Celeborn y en otros no. Esto no supone mucho cambio en la historia en sí, sino más bien en cómo organizó Galadriel la defensa y el gobierno de Lothlórien. En ambos casos, Amroth gobernó Lórien durante muchos años, pero en una ocasión es porque su madre expresamente se lo encarga cuando se marcha a encontrarse con Celeborn, y en otros porque es el príncipe heredero, el rey legítimo de Lórien, y cuando desaparece, Galadriel es quien gobierna en Lórien, aunque nunca, ya hemos dicho, ostentó el título de reina. En la segunda versión, cuando no es su hijo, se cuenta que Galadriel estaba un poco con la mosca detrás de la oreja por los rumores que llegaban de Dol Guldur. Así que a principios de la tercera edad, Celeborn y Galadriel recorrieron toda Rhovanion y las tierras de la frontera de Mordor, desde Gondor hasta el reino de Thranduil, pasando por toda la frontera de Mordor, buscando presumiblemente alguna señal de que Sauron había regresado, hasta que se instalaron en Imladris con su hija Celebrian. Allí permanecieron hasta que Lórien se quedó sin gobernante y entonces acudieron y se convirtieron en sus guardianes, aunque nunca ostentaron el título de reyes por voluntad propia. Y por esta frase y otras que encontré en los cuentos inconclusos, me parece que el enfoque de Amazon con respecto a Galadriel no es del todo incorrecto, aunque sí es bastante incompleto, porque lo han reducido a la faceta de guerrera y han eliminado todos los conocimientos y la diplomacia y la sabiduría. Pero sí que es cierto que estuvo siempre pendiente y mosqueada de que Sauron pudiese regresar. Nunca se relajó y de alguna manera era como su cruzada personal, y siempre tuvo claro que sería necesaria la unión de todos los pueblos libres para acabar de una vez por todas con el enemigo. Vale, vamos ahora con lo siguiente. Otras versiones sobre las razones por las que Galadriel decide abandonar Valinor, que tienen tela y que cambian mucho con respecto a lo que nos cuenta el Silmarillion, sobre todo para el personaje de Celeborn. En uno de los textos de los cuentos inconclusos se nos cuenta que Galadriel tenía en su interior como una lucha. Por un lado, su sangre Vanyar le hacía reverenciar a los Valar y querer estar cerca de ellos, pero por otro lado su espíritu Noldor la empujaba a la aventura. Estaba un poquito cansado de la tutela de los Valar y quería explorar por su cuenta y gobernar territorios. Por eso se unió a la rebelión de los Noldor y al final la maldición cayó también sobre ella. Aquí es donde se cuenta que luchó en defensa de sus parientes Teleri en la batalla de Alqualondë, pero que no retrocedió porque su orgullo le impedía volver pidiendo perdón, pero sí se obsesionó con seguir a Fëanor a todas partes para frustrar sus planes en todo lo posible. Mucho ojito con Galadriel. En una nota posterior, Tolkien cambió bastante el origen del personaje. En este caso, Galadriel ya manifestaba en Valinor las mismas dotes de mando que Fëanor.
y no se unió a la rebelión, pero sí deseaba explorar los vastos territorios de la Tierra Media. Esto Manwë, que sabía leer en su corazón, lo sabía, pero de momento no lo estorbaba porque no le suponía un problema. Pero tampoco le había dado permiso para partir. El caso es que Galadriel decidió pasar una temporada con sus parientes Teleri y aprender el arte de la fabricación de barcos. Y allí fue donde conoció a Celeborn, que en esta versión de la historia es un elfo Teleri que vive en Alqualondë, o sea, que estuvo en Valinor. De hecho, es nieto del mismísimo rey Olwe. Y como habréis adivinado, en esta versión de la historia, Galadriel y Celeborn son primos. Y si no te has percatado, bella y bestia primos son. Juntos planearon construir una nave y marcharse en ella a la Tierra Media. Y estaban a puntito que sí de pedir permiso a los Valar, pero es que llegó Melkor con Ungoliant, devoró los árboles, apagó la luz de Valinor, mató al rey Finwë, robó los Silmarils y Fëanor se rebeló. Y claro, sabemos que con prisas las cosas se hacen peor. No se unieron a la rebelión, obviamente, y ambos lucharon en defensa de Alqualondë, pero acabaron partiendo a la Tierra Media sin el permiso de los Valar. ¿Qué no era su intención? Pero es que a veces las cosas salen como salen. En cualquier caso, sabemos, porque Tolkien lo cuenta, que Manwë no les habría dejado partir de todas formas en esas circunstancias y debido a la rebelión. Así que, pues es mejor pedir perdón que pedir permiso. El caso es que les cayó la maldición y la prohibición de volver a Valinor igualmente, por desobedientes. Llegaron a los puertos y fueron recibidos por Círdan, pero decidieron desentenderse de todas las batallas de la Tierra Media porque consideraban que ya estaban perdidas de antemano, porque no contaban con la bendición de los Valar y además todo su pueblo estaba maldito. Así que se dedican a recorrer la Tierra Media, a trabar amistad con los elfos, con los hombres y a compartir sus conocimientos con la esperanza de crear alianzas porque, de nuevo, Galadriel sabía que la clave para salvar la Tierra Media era que todos los pueblos libres se uniesen. Y además, cuantas más alianzas hicieran los hombres con los elfos y más aprendiesen y más arropados se sintiesen, pues menos posibilidades habría de caer bajo la influencia de Morgoth. Es evidente que esta versión hubiese requerido cambios drásticos en el Silmarillion y además se contradice con lo publicado en los apéndices. Pero es importante saberlo para saber qué clase de personaje tenía Tolkien en la cabeza y cómo evolucionó y lo enriqueció a través de sus múltiples revisiones. Y por último, ya solo nos queda la versión de Galadriel y Celeborn que recoge el libro Naturaleza de la Tierra Media, porque sí, cada vez que publican un libro de Tolkien pues hay una versión nueva de la historia de Galadriel. Por suerte, es bastante parecida a la de los cuentos inconclusos, con lo cual lo único que debería añadir aquí es que cuando los elfos se rebelan contra Galadriel y Celeborn en Eregion, tanto Galadriel como Celeborn atraviesan las minas de Moria y llegan al país de Lórien, con lo cual en esta versión de la historia nunca se separan. Y luego Celeborn se marcha con Amroth para ayudar en la defensa de Eregion y termina, como en las historias anteriores, refugiado en Imladris. Tengo que decir, si soy sincera, que muchos de los textos recogidos en Naturaleza de la Tierra Media son diálogos que Tolkien tiene consigo mismo, rayándose con su obra y preguntándose constantemente si esto debería ser así o debería ser asá. Pero no me gustaría despedirme sin leeros una frase textual que me encanta. Y es como una nota así rápida que escribe sin ningún sentido, pero tiene bastante gracia. Y dice lo siguiente: el relato de la discusión entre Galadriel y los hijos de Fëanor, cómo luchó junto con Celeborn. A pesar de todo fue el exilio porque, aunque no amaba a los hijos de Fëanor, a nivel personal era orgullosa y rebelde y deseaba la libertad. Bueno, en las cartas también encontramos muchas referencias a Galadriel, porque como hemos dicho antes es uno de los personajes más importantes del Legendarium, y lo es así para el autor y para el lector. Entre esas menciones destaco las ocasiones en las que se le pregunta a Tolkien si Galadriel es la personificación de la Virgen María. Tolkien responde que nunca fue su intención hacer alegorías, pero que evidentemente él es católico y creyente, y que de manera no intencionada al principio e intencionada después de las revisiones, su obra es católica. Y por supuesto la Virgen tiene una influencia importante en el propio Tolkien. Señala que la diferencia es que Galadriel era una penitente en su juventud por la rebelión contra los Valar, que al final fue perdonada porque resiste la tentación de coger el anillo para sí. Eso lo dice en una carta a Ruth Austen de 1971. Pero como hemos dicho, Tolkien revisa constantemente el personaje de Galadriel y solo 2 años más tarde, en 1973, dice lo siguiente en una carta a Lord Halsbury. Galadriel estaba inmaculada, no había cometido malas acciones. Era enemiga de Fëanor, no llegó a la Tierra Media con los demás Noldor, sino de manera independiente. Sus motivos para desear ir a la Tierra Media eran legítimos y se le habría permitido de no ser por el infortunio de que coincidió con la rebelión de Fëanor.
Por último, me gustaría comentar la carta a Catherine Findlay ese mismo año. Hablando de su nombre, doncella coronada de cabellos resplandecientes explica lo siguiente. Sentía entonces inclinaciones de amazona y se sujetaba los cabellos como una corona en lo alto de la cabeza cuando intervenía en hazañas atléticas. Y con esto como colofón final nos reafirmamos en la idea de que Galadriel es un personaje de lo más completo. Guerrera, amazona, sabia, valiente, hechicera, siempre entre comillas, gobernante, estratega, independiente, comprometida, madre, esposa, hermana, en fin, lo dicho, un personaje completísimo. Y por eso, cuando la gente me pregunta si considero que Tolkien es machista porque hay muy pocas mujeres en su obra, yo siempre contesto lo mismo, que prefiero la calidad a la cantidad. Y Tolkien tiene personajes femeninos de muchísima calidad, con Galadriel encabezando la lista, al menos desde mi punto de vista. Y aquí termina el vídeo de hoy, la segunda parte de un dúo extraordinariamente largo en el que he intentado incluir la vida de Galadriel al completo con todas sus versiones para que tengáis la mejor visión posible de todo lo que quería contar Tolkien sobre ella. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Y si quieres apoyarnos en el canal, aquí te dejo en la descripción nuestro link a nuestro Patreon para que veas todas las ventajas que tenemos para nuestros mecenas. Como diría Galadriel, Namarie. Bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde ya no se me ocurren más introducciones. Pero es que ya tengo la esta.